Bienvenido a nuestro canal de YouTube. El día de hoy hablaremos sobre la pensada en falso, elemento que ha creado tanta distorsión en nuestro juego. Pero ante todo, es importante nombrar a 3 personas que me llamaron a que trabajara duro en este tipo de pensada, ya que en verdad mucho el daño que le han hecho al juego de dominó a algunos países que usan algunas leyes que ya quedaron fuera de moda o quedaron en el pasado. ¿Por qué digo eso? Ante todo quiero darle las gracias a uno de mis apóstoles, a Luis Peña de España, el cual muchos de sus compañeros le han criticado su posición en dicha jugada, a pesar de ser el español. A Elmo Pirela, quien cada día estamos en constantes conversaciones sobre estas deficiencias que presenta el dominó. Elmo es de Estados Unidos. Y a Darling Bermúdez de Venezuela, de la ciudad de Valencia, ya que ella también posee mucha inquietud ante esta jugada. Se la dieron como una regla sine qua non y resulta que esto es un completo fiasco. Para poder hablar de la pensada en falso, es importante reconocer o reinstalarse en la memoria que la piedra del dominó posee 2 caras, una que ataca o la que generamos y una con la que castigamos o emparejamos. Bajo esta idea de que el dominó tiene 2 caras, esto implica que generamos una información constante sobre esa piedra que castigamos, si poseemos más de ella o no poseemos, o si poseemos más de la que generamos. Vamos al caso. La pensada en falso posee 9 modelos de pensada básica de pensada en falso. No es sencillamente jugar y listo, jugarla porque te queda una sola. No, tengo 9 formas de generar información a través de ella. Vamos al primero. Si vamos a castigar la serie del 6 porque no poseemos más 6, al mismo tiempo veamos que no poseemos más 4, debemos señalar que no poseemos de este 4. Es decir, que no poseemos más 6 y que no poseemos más 4. Porque no podemos sencillamente jugar el 6 sin indicar sobre si nos gusta o no nos gusta esta serie del 4. Entonces, en este modelo de pensada en falso, llamada de serie única, sencillamente indicamos que no poseemos más 4. En el libro La salida en el dominó moderno de mi autoría, se utiliza una pensada de 20 segundos, tiempo establecido por la Federación y desglosado por el profesor Luis Muñoz en su libro Dominó Esencial, el cual establece que la pensada de 20 segundos para otros jugadores implica castigar el 4 que no nos gusta o que no poseemos más de él. Es decir, que en esta pensada en falso se genera una información de que esta no nos gusta, que la serie del 4 no es de nuestro agrado. Veamos un segundo ejemplo. En este modelo agregamos el 4 blanco acompañado del 4-6. Es decir, no poseemos 6, pero poseemos otro 4. No podemos jugarlo de la misma manera, en el mismo modo, de que cuando no poseemos de la serie que generamos, que cuando poseemos de la serie que generamos. Aquí sencillamente se juega rápido y estamos señalando al mismo momento que nos gustan los 4. Que la serie que generamos del 4 poseemos. Es decir, si jugamos el 4-6 rápido, señalamos que no podemos del 6, pero indicamos que nos gusta el 4. Es decir, que poseemos más 4. A diferencia de la anterior, que generábamos una pensada de 20 segundos, jugamos rápido, indicamos que no nos gusta el 4. Porque el 4 también es una serie que estamos generando en el juego. No podemos obviarlo. Entonces, si poseemos más de la que generamos, debemos señalarlo. Debemos indicar a mi compañero, yo poseo más de la que generamos o no me gusta de la que genero. No podemos ir jugando con media piedra, señores. El dominó tiene 2 caras y de las 2 caras tenemos que hablar, generar la información en el dominó moderno. Ya es hora de evolucionar. Esta ley no tiene sentido.